contesto, tienen que tener paciencia, pero es mi número de WhatsApp público. Después tengo un número privado, además está decir, para mi familia. Pero escríbanme ahí porque obviamente los leo, obviamente con tiempo, tengan paciencia, pero es un número directo conmigo. Y ahora sí, quiero empezar esta noche contándoles un secreto que para mí vale la pena compartir con ustedes. Me fui al Mundial. Sí, así como me escuchan, estuve en el Mundial. Vi los goles de McAllister, de Julián Álvarez, de Lautaro Martínez, en Kansas City, obviamente, contra Suiza. Putié contra Anthony Gordon en Atlanta. ¿Y cómo putié? Putié además como media hora, porque se sostuvo ese partido, ¿se acuerdan, no? Cuando nos iba ganando Gran Bretaña. Hasta que llegó el empate de Enzo Fernández. Y ahí deliré, grité, lloré. Toqué el cielo, obviamente, cuando Lautaro ya empezaron a sonar. No es para que me llamen, es para que dejen WhatsApp, por favor. Claro, dejen el audio, porque si me llaman ahora no voy a atender, chicos. Grité, lloré y toqué el cielo, les decía, cuando Enzo Fernández, cuando Lautaro, perdón, nos hizo ganarles a Inglaterra, ahí en Atlanta. Me quedé sexto mundial. Sexto. Estuve en la cancha ese fatídico 25 de junio de 1994, cuando Maradona salía tomado de la mano de la enfermera y caminaba directo hacia el lugar en donde yo estaba en la platea. Sentía que venía hacia mí. Salió él sonriendo del estadio de Boston de la mano de esa enfermera. Acabábamos de ganarle a Nigeria 2-1. Estábamos felices. No sabíamos lo que se venía, pero pasaron cosas, como todos sabemos, y esa alegría se transformó en otra cosa muy distinta en cuestión de horas. Después vino Francia en 98. Les cuento esto porque me terminé casando adrede para que enganchara mi luna de miel justo con el Mundial de Francia del 98, y ahí me fui, de luna de miel al Mundial. 98, ese Mundial. Obviamente, después fueron los mundiales más cercanos, ya compartidos con mis hijos. Brasil, Rusia, Qatar y otra vez Estados Unidos. 6 mundiales encima, 6 maneras distintas de ser Argentina afuera. Tuve la suerte de que la transmisión internacional me hiciera un primer plano en 2 semifinales. En Qatar, cuando le ganamos 3-0 a Croacia, y hace unos sabíamos. Soy la típica mundialera, es decir, me encanta ser argentina en el mundo, y en los mundiales los argentinos nos hermanamos, nos agigantamos, nos convertimos en uno, o mejor dicho, en el famoso todos para uno, uno para todos. Por eso, cuando alguien intenta ensuciar con mentiras, me indigna el doble. Y este mundial, particularmente, fue totalmente distinto a todos los otros, por lo menos que yo viví. Si tuviera que ponerle un título, atravesado como estuvo por los algoritmos, por las redes sociales, por las fake news, yo diría que acaba de terminar el Mundial de la Mentira. Ese es el título que hay que ponerle a este mundial. Ha terminado el Mundial de la Mentira. Las mentiras fueron públicas, fueron visibles, circularon a la vista de todos. Y lo peor de todo es que nadie las frenó. Porque seguro alguien estaba haciendo negocio también con todas las mentiras que se vivieron en este mundial. Alguien estaba monetizando con la berretada, literalmente con la berretada. Y de eso también vamos a hablar esta noche. Lo que les voy a contar esta noche no es una queja de hincha dolida, es un repaso mentira por mentira de cómo se construyó en pocas semanas una imagen de la Argentina que no nos representa. Y de quiénes se beneficiaron con ello, adentro y afuera del país. Empezamos con la mentira número 1.
la primer mentira de este mundial que me parece que es fundamental. La Argentina, gran favorecida por los arbitrajes, gran favorecida por la FIFA, decían, ¿no? Totalmente. Llegó hasta acá también, porque yo lo leí allá, pero llegó. La que había comprado la copa, que acá está. No la puedo levantar de pesada, que es esta copa, es real. ¿Se acuerdan? Durante casi un mes, con micrófonos en mano, distintas voces, comentaristas, cuentas anónimas, algún que otro periodista con ganas de viralizar, instalaron la hipótesis de que Argentina era la gran favorecida en este mundial. Como si ganar fuera sospechoso. Mentira número 2, number 2, ya que estamos. Porque con la primera mentira no alcanzó. Con esa no alcanzó. Vino la segunda y a esta sí le vamos a dedicar un tiempito porque fue la mentira más injusta, más dañina, la que peor nos presentó ante el mundo. La gran mentira de la Argentina racista. Racista. Samuel Jackson, ese actor famoso, lo tenemos por ahí, ¿no? Para mostrarlo, ¿no? Ahí tenemos a Samuel Jackson, el de Pulp Fiction, el de Nick Fury era, ¿no? Sí, de los Avengers. Los Avengers, ahí está, las películas de Marvel. Dijo que la Argentina era el país más racista del mundo. Che, yo me pongo semejante escote y me cortan por acá. ¿Hay alguna petición de no mostrar en este programa o algo por el estilo? Un poquito y más. sí, porque digamos, chicos, Ahora sí. el escote es escote, si no, no. Y sí, yo me estoy mirando y digo, ¿qué pasa? ¿Viste? Me tapan con... No hagamos censura previa, por favor. Bueno, les decía, Samuel Jackson dijo, la Argentina es el país más racista del mundo. ¿Basado en qué? Todavía, la verdad, yo por lo pronto no termino de entenderlo, o todavía nos lo estamos preguntando, ninguna estadística, ningún dato, ninguna fuente. Fue una frase suelta, dicha, mejor dicho, escrita con la autoridad de la fama. Repetida sin verificar, obviamente, por miles y miles y millones de cuentas en minutos. Ahora, ya vamos a hablar de esos millones porque tiene Lucas un informe específico sobre cómo se viralizaron las grandes mentiras en este mundial. Pero, yo quiero contestarle a Samuel. No estoy a la altura, ¿no? Pero no importa, total, no nos va a escuchar, señores, me doy el lujo, de todas maneras. Te quiero contar algo, Samuel Jackson, con números, porque a mí también me gusta hacer los deberes antes de hablar. En esta tierra, acá, en este país, la libertad de vientres se decretó en 1813, la asamblea del año 13, ni más ni menos. Asamblea del año 13 decretó que los hijos de las esclavas nacían libres. 1813. La prohibición total de la esclavitud. Llegó en 1853. Incorporada, además, fue esa prohibición a nuestra Constitución. ¿Sabés, Samuel Jackson, hasta cuándo fueron esclavos tus antepasados en tu tierra, esa que según vos, si nosotros somos los más racistas, ellos no tanto? En 1863, en Estados Unidos, la prohibición total de comerciar esclavos en nuestro país llegó en 1853. Pero en Estados Unidos hubo esclavos hasta el 63. ¿Por qué? La libertad decretada fue por Lincoln, que ni siquiera logró hacerla cumplir él en los estados del sur de Estados Unidos. Porque los dueños de los esclavos eran un negocio, señores. No querían hacerse cargo, era perder, como de golpe viene y te dicen, no, esto es ahora de todos, ¿no? Bueno,
Recién con la 13ª enmienda de la Constitución americana en 1865 se prohíbe la esclavitud en todo el territorio americano. Es decir, que si hablamos de 1813, cuando quedó la libertad de vientres, no nacían más esclavos en nuestro territorio. Los chicos nacían libres. A 1865 le llevamos, mi amor, unos cuantos años. Ahora bien, ¿de dónde vienen a decirnos racista a nosotros? Anda a cagar. Samuel Jackson y quien se le cante el orto. La verdad. Porque obviamente la oleada anti-argentina postmundial fue un fenómeno en cadena. Rosalía cayó en la volteada por haberle dado un retweet, lo tenemos por ahí, ¿no? A Mia Khalifa, ¿no? Esto fue así. Exactamente, un posteo donde está la canción de ella, La Perla, que habla de la perla. Las perlas son las personas desagradables, mentirosas, que roban y demás. Y Mia Khalifa dice, por fin, alguien venció a las perlas. Y eso fue lo que compartió Rosalía en sus redes. Bueno, después pidió disculpas, porque creo que tenía que venir a la Argentina. Tiene que venir la semana que viene. Le empezaban a cancelarla. Está complicado. Y bueno, entonces dijo, bueno, más vale, en fin. Él le pidió perdón, ahí perdió el perdón y tiene todo. Y la perdonamos, no hay problema, la perdonamos. Pero el otro que cayó en esta volteada y que a mí me llamó la atención, justo, mira, lo vine viendo en el avión de regreso. Claro. En la pajarera donde estaba, en el asiento 42 al fondo. Javier Bardem, porque lo vine viendo en la película de Fórmula 1. Él mismo dice que fue como mal interpretado, que le hicieron un reportaje y lo descontextualizaron y que el recorte que circuló no reflejaba lo que él había querido decir. Pero igualmente yo quiero que lo escuchemos a Bardem, porque yo realmente aplaudo lo que dijo Bardem, con este contexto. Y además de aplaudirlo, comparto absolutamente. Escúchenlo realmente porque es una lección impresionante lo que nos da Javier Bardem. Hola, debido a lo que está pasando, quiero compartir este vídeo para aclarar lo que dije en la entrevista y lo que nunca he dicho y nunca diría. En la entrevista con CTO decía que era injusto, que me parecía injusto, que se le juzgase la selección argentina por las actitudes del presidente de Argentina, Milei, puesto que Milei no representa ni mucho menos a la gran mayoría de argentinos. También decía que me parece injusto que debido a las actitudes de Milei y del apoyo incondicional y a veces muy orgulloso del que se ha demostrado es un criminal de guerra, Netanyahu, haría que mucha gente apoyase al equipo contrario, independientemente de la calidad indiscutible del fútbol argentino, lo cual también es muy injusto. Eso es lo que dije. Lo que nunca he dicho y nunca diría es si Argentina es un país xenófobo o racista o no sé qué leches. Eso nunca ha salido de mi boca y nunca saldrá. Porque yo por Argentina no tengo más que mucho cariño, mucho respeto, mucha gratitud y mucha admiración. En el aspecto cultural, en el aspecto cinematográfico, actoral, en el aspecto social, en el aspecto político y en el aspecto personal. En el aspecto político, por ejemplo, Argentina es una inspiración para mucha gente en mi país, por el proceso que se ha hecho de reparación para traer justicia a las víctimas de la dictadura militar. Un proceso de reparación que, por ejemplo, en mi país no se ha hecho, desgraciadamente. Y por supuesto que Argentina, en ese sentido, así como en otros muchos, es inspiración y es referencia. Y a nivel personal, necesitaría mucho tiempo para contaros la cantidad de personas tan importantes en mi vida de origen argentino que viven allí o que viven también en España, que significan tanto para mí a todos los niveles. Niveles creativos, artísticos, personales, la verdad que intelectuales. Es impresionante. El esposo de Penélope Cruz tiene razón. Y no es casualidad que su explicación, esta que vimos recién, no haya circulado ni una décima parte de lo que circuló el recorte de la mentira original, ¿no? Porque hay distintos tipos de mentira. En este caso, sesgaron la respuesta y terminaron haciéndole decir a Javier Bardem, obviamente, lo que él no había querido decir.
Esa es la lógica del Mundial de la Mentira. La mentira viaja rápido, la aclaración viaja despacio. Y cuando llega ya nadie está mirando. La oleada anti-argentina no solo fue mentirosa, partió de un equívoco de fondo. El gran equívoco de que la Argentina es Milei. Este es el equívoco en el cual se basó toda la campaña anti-argentina. Y la verdad, la Argentina, por suerte, señores, levanto mi copa por eso, la Argentina no es Milei. Dista mucho de ser Milei. Milei es el presidente de turno por 4 años, veremos el año que viene. Pero la Argentina no es Milei. Y la campaña que hubo fue básicamente anti-argentina mileísta. Ese es el gran equívoco. No como la cuentan los libertarios que alegan que la campaña anti-argentina tuvo un origen progresista, como si fuera una operación armada de algún búnker kirchnerista. No. La explicación es mucho más simple y mucho más incómoda. Mucho más incómoda. Milei se muestra ante el mundo como un líder de la ultraderecha global, aliado incondicional de Trump y obviamente socio de Netanyahu. Milei camina siempre por el precipicio. Con solo leer sus redes sociales en esos días que le agarran de maratón tuitera, cualquier corresponsal extranjero, cualquiera, puede entender que sus límites políticos, los de vos, Jabo, y morales, dejan mucho que desear. Y para que no quede en una afirmación mía, les voy a mostrar 3 tweets reales y virales que salieron desde la Argentina y con los cuales cualquier persona sensata en el mundo puede terminar suponiendo, en un reduccionismo típico de lo que sucede en las redes, obviamente, que la Argentina entera es racista. Vamos al primero de esos tweets, que lo vamos a ver directamente bien grande. ¿Qué dice el tuit, Lucas? Esto es una cuenta troll del gobierno que viene teniendo bastante peso últimamente por su violencia y publica: ¿qué pasó, negrito? Se ve que Alá no quiso, y una imagen que ustedes están viendo, esto fue post partido contra Argelia, un argentino que se ve exageradamente blanco, pelado, casi te diría que es un skinhead, podríamos llegar a decir viendo la imagen, partiéndole la cabeza en 2 a una persona de Argelia. A ver, estamos hablando del inicio del Mundial. Sí. Estamos hablando del inicio del Mundial, cuando todavía nosotros no éramos racistas. Tal cual. En ese momento, en este inicio del Mundial, éramos los que habíamos comprado la copa y que nos la íbamos a llevar. Y hasta ahí también. O sea, ni siquiera había llegado tan lejos. El tema es que esta publicación, Nancy, tuvo 50 millones de impresiones. 50 millones de impresiones. Este tuit, o sea, claramente nos excedió a nosotros, Por supuesto, ¿no? O sea, no. no es que se viralizó en la Argentina, señores. 50 millones. 50 millones de personas vieron esa mierda. Escrita por un argentino y retuiteada por un montón de funcionarios de este gobierno de mierda. Esto es lo que empezó a pasar. Ahora bien, esta es una cuenta que nosotros decimos, está como medio sabido por el uso que le dan a la cuenta, pero no tiene nombre y apellido. Ahora vamos a un tuit con nombre y apellido. El tuit es de Santiago Caputo, señores, del aclamado y adorado asesor presidencial, no un anónimo, no un troll de perfil sin cara, el asesor posiblemente más influyente que tiene el presidente de la nación. ¿Qué decía ese tuit? ¿Qué piedra se volvió a ser negro? Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas. Esto, Nancy, se publica... Así nomás no se entiende nada. No, es la forma en la que escribe este hombre. En medio millón de reproducciones o de visualizaciones tiene ese tuit en la versión original. Porque, ¿qué pasa?
mucha gente en Twitter, en cuanto publica Santiago Caputo esto, saca captura y lo publica en otros lugares, por lo cual calcular el monto total es muy difícil, pero se reprodujo mucho más que ese medio millón. ¿En qué partido fue? Porque esto fue por el Mundial. Esto es 5 de julio. Había terminado Brasil-Noruega. Brasil quedaba eliminado con Noruega y Caputo le dedica este tuit a Vinicius, que él había hecho un penal, él no lo patea, patea otro y termina perdiendo el partido Brasil. ¿Qué piedra se volvió ser negro? A ver, a simple vista, si uno tuviera, digamos así, que darle un sesgo de racismo a este tuit, Lo tiene. 100%. Al anterior, también. Digo, si tenemos que ir a buscar responsables de la locura que sucedió, porque ahora están todos, ¿no? Acá y en los canales de al lado. Pero, ¿por qué no hablan de esto, mi amor? ¿Por qué no lo dicen? ¿Quién les dio la excusa? ¿Se entiende? Esto es lo que aconteció. Y por último, vamos a un tercer tuit, que en este caso, la verdad, me dolió más que los otros, se habló un poco más que los otros, pero no lo suficiente, por lo menos en mí. ¿Por qué digo que me dolió? Porque la persona en cuestión, que es la vicegobernadora de Mendoza, Eve Casado, la he entrevistado en más de una oportunidad, la verdad, hasta me caía bien, y llamó africanos, ¿pero a quiénes? A Francia en este caso. Se refirió a la selección francesa como un equipo africano. De hecho, tuvo consecuencias diplomáticas la Argentina con esto con Francia. Fue declarada persona no grata. Allí ella nunca se retractó. Es más, siguió con ironías en Twitter después de esto. Y lo peor de todo es que acá nadie se puso colorado, porque es cierto que acá de esto se habló un poquito, pero un poquito. Cuando la nombraron persona no grata en Francia, por esta barbaridad, ella la sostuvo en redes y siguió como si nada pasara. Acá nadie se pone colorado, señores. Ahora miremos detrás de estas 3 muestras las métricas reales. ¿Cuánto se viralizó cada una? ¿Quién las amplificó? ¿Y qué alcance tuvieron fuera del país? Bueno, Nancy, es interesante ver que hay 4 países principales donde estas publicaciones tuvieron mucho éxito. Estados Unidos, Brasil, México y España. Son 4 polos clave donde se reprodujeron muchísimo, no solamente estas, sino que todas las imágenes de odio o discursos de odio de la Argentina. Esto es un mapa neuronal de todos los tweets que tuvimos en contra de la Argentina y vas a ver que hay 28 a 30 tópicos distintos. Tenés desde las Malvinas al racismo, a que las Malvinas no nos corresponden, a que, por ejemplo, robamos el Mundial, que Messi está arreglado para ir al Mundial o que le van a dar 5 penales, etcétera, etcétera. Ahora, cuando uno mira los datos, vos te encontrás con que de los 4 tópicos principales por los cuales corre en Argentina, el primero fue el racismo con 826.000 menciones negativas. ¡Qué bárbaro! Israel aparece en un segundo lugar, 764.000 menciones negativas. Somos aliados estratégicos. Sí, Milei dijo ser el presidente más sionista del mundo. Total. Argenfifa, y ahora que tenemos sería... que poder venderle terrenos a todos. Vamos a poder, totalmente, yupi. Ahora, Argenfifa, que sería esta idea de que la FIFA nos ayuda a nosotros. Lo que fue el principio del Mundial. Tal cual. Digamos, lo que más ganó en el principio del Mundial. 688.000, esto es de ad hoc, esta encuesta. Y anti-Argentina en general, ese sentir, 379.000. Ahora, mirá la siguiente placa, Nancy. Dale. Porque va a ser la línea de tiempo. Y esto es muy interesante de mirar. ¿Por qué? Porque lo que charlábamos con Nancy hasta ahora, vos fijate, arranca muy bajita la curva. O sea, se arranca con están arreglados, compraron la copa, etcétera, etcétera. Alguna cosita. Ahora, fíjate cómo se espiraliza verticalmente de forma masiva a partir del partido con Egipto, que es un partido contra un país musulmán, que es un partido contra un país africano, y que a partir de eso, el discurso, digamos, de Argentina, país racista... además ganamos, chicos, de la manera... Con lo justo. Entonces, a partir de ese partido se sostuvo constantemente hasta la final, excepto, fíjate qué partido, Nancy, el partido de Suiza, que es un país europeo. Entonces, evidentemente, hay una lógica que se aplicó cuando Argentina tenía enfrente a un país de África o de Medio Oriente o país con muchas personas de piel oscura, que evidentemente terminaba provocando esto. Impresionante. Estos son los números, pero esto es real. O sea, esto, por eso digo, nosotros en general traemos estadísticas más económicas que otra cosa. Pero esto vale la pena verlo, porque en realidad tiene una razón de ser. O sea, hubo un origen, y el origen es local. El origen es local, y el origen es la rienda suelta que le da este gobierno a este tipo de mierdas.
y las que generan. Esto es el origen. ¿Hay una razón? Sí. Pensemos el año que viene que votamos, ¿no? Eso de más está decirlo, pero es para un poquito más tarde esta parte. También hay algo que tiene que quedar claro. Alguien está haciendo mucha plata cada vez que este tipo de controversias se viralizan. Y ese alguien es ni más ni menos que el amigo Elon Musk. Otro más. El algoritmo de esa red no está diseñado para informar. Twitter, que es la principal fuente de información de muchos chicos o de muchos jóvenes, no está armado para informar. Está diseñado, y esto te lo digo a vos, para que vos te pelees. Está diseñado para eso. Para que viralices la confrontación, para que le hagas retweet a lo que te gusta porque están boludeando a alguien que a vos no te gusta, o para que le contestes y esa contestación, anda, guárdatela en donde vos quieras. Porque la bronca genera más minutos de pantalla. La emoción que genera esa bronca que te da lo que vos lees porque estás de acuerdo o porque estás en las antípodas, es lo que les genera a ellos dinero. Dinero, directamente. ¿Sabes lo que es ser rebelde hoy? Esto es terrible porque yo me tengo que deconstruir y hacer de nueva, ¿no? O sea, yo hoy soy lo menos rebelde que hay en este país. Porque ser rebelde hoy es no contestar las redes sociales. Es cagarte en todo. Es no darle de comer al algoritmo. No como hice yo hoy, que me la pasé contestando. Sí, bueno. Pero bueno, días. Y esto no se queda en Twitter. Cada nota de color en un medio internacional, cada mención de racismo argentino en un noticiero europeo, como ha sucedido en estos últimos días, deja huella en algo mucho más concreto. Y es en cómo nos mira un inversor, en cómo nos mira un turista, en cómo nos mira cualquiera que solo conoce el país por los titulares. La reputación de una nación, de eso estamos hablando, la reputación de una nación no se reconstruye con un comunicado de Cancillería que apareció, ¿no? Por ahí algo dijeron o ni siquiera. No. Ni siquiera. Y hoy que se van a ocupar. Se reconstruye, sí se reconstruye, con un trabajo de años. Y acá se dejó de destruir la reputación argentina, esa reputación de la que hablaba Bardem, el país del mundo que se había animado a sentar a los hijos de puta de la dictadura militar en el banquillo de los acusados. Fuimos ejemplo mundial. Eso era la Argentina hasta hace un par de años atrás. Por eso nos recordaban. Eso era lo que significaba la Argentina. Ni más ni menos. Entonces digo, acá se dejó destruir esto también por conveniencia política. No jodamos. Les cuento algo personal. Hoy estábamos haciendo la reunión de producción y Lucas, claro, yo estuve de vacaciones y hablábamos solo en la radio un ratito, etcétera. Me confesó que tuvo que ir a ver un video porque... Obviamente, yo no voy a estar hablando de lo mío ahora, pero digo, yo fui parte de una campaña despiadada, pero me lo advirtieron antes de irme. Eso también yo quiero agradecer a la persona que lo advirtió. Obviamente no le di pelota y le dije, no importa, yo me lo banco, hay mucho tela para cortar. Me advirtieron, te van a matar en las redes, me dijeron. Y sí, me mataron. Pero hoy me dio gracia, porque vos, Lucas, me contaste algo y me dijiste, tuve que ir a buscar el video. ¿Qué pasó? Sí, porque en la final a vos te saluda Mariano Clos desde el campo de juego y había un tuit que decía, ahí está Nancy Paso desde la butaca de $10.000, la más cara de la cancha. Y a mí me parecía raro porque Mariano no haría nunca algo así, me parece un tipazo. No... Parecía como que Mariano Clos decía eso. Claro, porque el textual de... De cómo se informan, sobre todo los más jóvenes, terminás dándote cuenta que obviamente se informan por las redes sociales y tienen una realidad paralela. Además, una realidad donde nadie sabe qué es mentira y qué es verdad. Esto es realmente terrible desde todo punto de vista. Ahora bien, ahí hay algo
que me parece que nosotros tenemos que tener en cuenta y que es el rol que tiene el periodismo en el medio de todo esto. Porque terminamos siendo, en el medio de las redes sociales, una especie de curaduría, ¿no?, de lo que está sucediendo. Pero vuelvo al Mundial de la Mentira. Porque tuvo su punto culminante este Mundial cuando la selección volvía al país. Miren con qué grado de certeza, con qué lujo de detalles contaba mi colega, competidor, que igual le rompemos el tufo todos los viernes, Jonathan Viale, sobre lo que había pasado en el aeropuerto norteamericano cuando la selección regresaba a la Argentina. Yo quiero que ustedes escuchen el grado impresionante ahí. O sea, era un mosquito en el medio de todo esto. Claro, porque para mentir hay que mentir bien, chicos. Y con lujo de detalles, a medias no sirve. Hay algo que queda claro con todo esto que les vengo contando y es más que nunca el rol del periodismo. Y esto es clave, es absoluta. Del periodismo hablo, no hablo de periodismo. Ante la profusión de información falsa en las redes, nuestro oficio se convirtió en una especie de curaduría informativa. Ya no alcanza con contar, hay que verificar, contrastar, frenar antes de viralizar. El problema es que cuando nosotros mismos caemos a veces en la fake news, porque nos pasa, hay que decirlo, cuando el periodismo deja de ser el freno y se convierte en un motor más de la mentira, como vimos recién. Por eso tenemos la obligación, hoy más que nunca, de ser cuidadosos. Y esto me lo estoy diciendo a mí misma en voz alta, ¿no? Porque digo, obviamente que el sayo le cabe a todos, nos cabe a nosotros también y hay que decirlo. No es un detalle de estilo, es una diferencia fundamental entre hacer periodismo y hacer ruido. Periodismo o ruido. Es exactamente eso. Tengo a mi lado, por primera vez así personalmente, porque lo he entrevistado, pero obviamente en otro contexto, a un señor sociólogo. ¿Es así? ¿Cómo te presento? Preséntate vos. No, soy Pablo Semán, soy sociólogo. Soy Pablo Semán, soy sociólogo. Mucho más no puedo decir. Y tenés una cantidad de libros escritos realmente impresionante, pero además sos un hombre de la cultura que a quien estos temas claramente no le hacen ruido para nada. Vos los pensás. ¿Qué pensás de todo esto que está aconteciendo? Mira, yo creo que, a ver, primera cuestión, también soy una persona que le gusta el fútbol. Claro, sí, sí. Aprendí la depresión de que tu equipo pierda a los 7 años cuando vivía en Córdoba y perdía a Belgrano de Córdoba. Y entonces por eso soy muy feliz, por ejemplo, con Belgrano de Córdoba campeón en el 2026. ¿No? A mí me pasó que, por ejemplo, cuando perdimos la final de 2014, tuve más de un año sin poder ver fútbol. Para tanto, o sea, considero te pega fuerte. Que pertenezco al 80% de la Argentina que no necesitó motivos políticos para apoyar a la selección argentina. O sea, a mí no me importó si Messi le daba la mano a Trump o si declaraba su identidad peronista, supuestamente, porque dijo que sabía que a la gente no le alcanzaba el sueldo. Primero. La segunda cuestión, yo creo que yo le daría menos importancia a un 20% de la población que vive pendiente de las redes, de las noticias, de la multiplicación informativa. Para mí lo más importante de todo de lo que ocurrió en términos de las elecciones es que hubo un montón de gente que siguió el proceso de la selección argentina yo diría, desde antes de Scaloni, incluso con Sabela, que hizo que una muy buena parte de la sociedad, transversalmente a los bandos políticos, a las clases sociales, a los grupos, a las religiones, dijeran, estos tipos nos representan. No nos representan en términos de que les delegamos una función ejecutiva, sino que nos representan en términos de que
nos pueden poner a todos en común, Bueno, nos es dan esto. la felicidad de encontrarnos. Viste que yo lo contaba de esa manera, digo, yo me siento mundialista. ¿Qué me pasa en el mundial? Voy y me abrazo con un montón de gente con el que seguramente tengo un montón de diferencias de otro Exacto. estilo. Pero en esto nos sentimos... Bueno, entonces, lo que permitieron desde el primer momento es una comunidad nacional que a veces pareciera que en Argentina lo único que nos contiene, y ya cada vez peor, es el documento nacional de identidad. Entonces, para mí ese es el principal hecho político. Después vamos Ay, a... te amo por cómo lo decís tan bien, lo decís tan bien. Es un deleite esto, yo quiero que ustedes lo disfruten, porque no es, en los medios de comunicación masiva, no se habla así tan fácil. Entonces digo, realmente, Pablo, te estoy disfrutando. Bueno, me dieron training ustedes. Pero no, lo que decía es, y eso se contrapone a una relación que tiene la sociedad con la política, que ha sido incapaz de ponerle la propuesta o la fantasía siquiera de un lugar común. Yo te estoy diciendo casi textualmente una cosa que escribí en el Mundial de 2022, pero que para mí se repitió ahora. Después hay otra cosa, que es toda la activación Perdón, de te quiero decir algo. sentimientos. El 2022, que fue Qatar, y yo lo viví también, es muy parecido a lo que pasó ahora, Claro. pero muy parecido a pesar de que no nos hayamos traído la copa. Exacto. Se los quiero decir porque, por lo menos para los que estuvimos ahí, yo lo viví de esa manera. La derrota del final no fue una derrota. O Mira, sea, mi instinto fue, y está en mi Instagram, así que agarré una sábana y escribí gracias selección y la publiqué y después la colgué en la ventana, en el balcón de mi casa. Y después quería leer una cosita muy, muy breve de algo que dijo alguien que se tomó el trabajo de examinar 107 millones de tweets y de No te puedo creer. información. 107, chicos. Es una cuenta de analizó Twitter, más que vos. Julián Macías Tobar, que dice, Sí. en términos generales, la conversación sobre Argentina en los últimos 90 días no hay grandes diferencias entre la etapa antes del Mundial y posterior. Ambos periodos tienen el doble, bueno, no importa, no hay gran diferencia. ¿Y qué es lo que pasa con la activación de sentimientos antiargentinos? Que es, hay 4 lugares donde eso sucedió muy fuertemente, que son Brasil, México, España e Inglaterra. Hagamos un poquitito, muy breve historia. De Inglaterra nosotros nos fuimos en el 66, en el Mundial, subtitulados como Animals. Total. Yo viví en Río de Janeiro en el año 2002, cuando fuimos eliminados en la fase de grupos, en el partido con Suecia, que lo empatamos. El partido terminó a las 4 de la mañana, hora de Río de Janeiro, o 5, no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es que los cariocas lanzaron más cohetes para festejar la derrota de Argentina que en Carnaval o Año Nuevo. Total. Y yo me acuerdo que oía esos cohetes y decía, quiero prenderle fuego a todo. Bueno, no es la primera vez que eso hay. Pero además, eso sucede con países que reciben futbolistas argentinos, reciben técnicos argentinos y que tienen una paradójica relación con nosotros, que es u odian amarnos o aman odiarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando todo esto se asiente, yo les apuesto, no sé, veamos dentro de 6 meses y vengo y hablamos de esto. Los argentinos que trabajan en México, en Inglaterra, en España, van a seguir trabajando en México, Argentina, en Inglaterra y en España. Y lo mismo pasa con Brasil. Esos sentimientos antiargentinos que activa en parte el fútbol tuvieron el aditamento, en parte de las redes sociales. Y en parte de un gobierno de ultraderecha. Exactamente. Mi amor, no jodamos. Y dos cosas, ¿no? Una cultura que se hizo antirracista con un molde, que es un molde europeo de antirracismo, que no es el mismo molde nuestro, y después un gobierno que habilitó la palabra racista. Porque ustedes lo estaban mostrando, Total. ¿no? Y el mileísmo, al mileísmo le pasan 2 cosas en el Mundial, que es, le resulta difícil estar Ser en contra nacionalista, de, porque- estar en contra de Inglaterra. Pues perdón, de Inglaterra, de Estados Y Unidos, de desmentir todas. la acusación de racismo. Pero también insisto, ¿no? Yo creo, y esta es otra cosa que ocurrió durante el Mundial y que ahora se va comprobando y dentro de 6 meses se va a comprobar más, es
el Mundial no es un factor de fortalecimiento o debilitamiento político de los gobiernos. Este gobierno no va a perder popularidad, ni siquiera por quedar a contrapié en estas cosas, de la misma manera que Alfonsín no ganó la elección del 87 por el Mundial del 86. Obviamente. El propio Videla se bancó la primera huelga general declarada por la CGT en la clandestinidad, un año después de que ganamos el Mundial del 78 y estaba la selección argentina juvenil por ganar el de Japón con un equipazo. Con un equipazo, ¿no? Que traía multitudes y que todo el mundo estaba esperanzado. Entonces, yo digo, esta es una capa de polvo en suspenso que cuando se asiente va a dejar un micrón. Una de las cosas de nada. Muy cortito, porque ya lo tenemos a Leandro Santoro sentadito ahí. Amigo y vecino. Vecino también. Con una frontera muy importante. ¿Cuál es? Porque una cosa es Parque Patricios y otra cosa es Boedo. Totalmente. Y acá los de Parque Patricios somos mucho mejores que los de Boedo. Totalmente, queda absolutamente claro, estoy con vos. Pero lo que digo es lo siguiente. Milei parte ahora una gira latinoamericana, ¿me entendés? Sí. Para asumir su gran mandato de líder de ultraderecha, etcétera, etcétera. Sí. Empieza por Brasil, vuelve y después se va a la asunción tanto del colombiano como de Keiko Fujimori en Perú. ¿Qué ves de eso? Mira, Milei empezó siendo subestimado por todos nosotros, pensando que... Fundamental para llegar a ser presidente de este país, ¿eh? Claro, que si no te subestiman, no llegás, mi amor. Porque supuestamente era un fenómeno barrial y que aparte, como nosotros somos extraordinarios, porque el peronismo iba a impedir eso, bueno, no sucedió. Ya sabemos que no sucedió. De ahí en adelante pasa otra cosa, que es que se lo planteaba a Milei como si fuese el apéndice de una ola internacional y algunos pensaron y dijeron que, miren, Milei es algo distinto dentro de esa ola porque representa una forma de triunfo de estas propuestas de derecha masiva, radical y mayoritaria, y de alguna forma dice las cosas que otras derechas extremas no pueden decir y lo llevan a pasear a él para que funcione como un ariete para romper las puertas. Entonces, en algún sentido es un símbolo que les sirve a esos candidatos. Ahora, también hay otra cuestión, que es, yo creo que ese símbolo ya perdió un poco de potencia y además llega en un contexto electoral brasileño en que este no es el momento en que uno podría decir ya está decidida la elección. No. En todas las elecciones brasileñas las cosas se deciden un poco después y además estamos en una época... Pero a él le gusta apostar antes, lo hizo con Trump. Pero además estamos en una época donde ocurren cosas extraordinarias 10 minutos antes de las elecciones. Pero aún así yo creo que él va y queda un poco rebajada la potencia del símbolo si uno piensa lo que pesaba ese símbolo hace un año, donde lo recibía Meloni, lo recibían en algunos lugares de Europa, y uno ve que algunos gobernantes de la misma corriente política, por ejemplo Kast, tratan de poner un poco de distancia. Y además la situación de Flavio Bolsonaro, si bien el bolsonarismo está fuerte, Flavio Bolsonaro está más débil que lo que estaba a esa altura del campeonato. Su padre ahora preso. Bueno, veremos. Pablo, un lujo. Gracias. Realmente muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Ya voy. No, por favor, a vos. Quiero cerrar muy cortito. Tengo un montón de números de económicos, ¿no? Obviamente, pero se nos hizo muy tarde hoy, chicos. Claro, yo necesitaría 3 horas de programa después de un mes de no estar, ¿no? Quizá nos podemos quedar hasta las 12, 1 de la mañana. Ahí están los vecinos charlando. ¿De qué estarán hablando? Cuidado con esto porque no, se puede... Está bien. ¿En qué andan? Bueno, les decía que quiero de todos los datos... Ustedes saben que esta semana Moody's ha mejorado la calificación argentina, ¿no? De la deuda argentina. Deberían estar tirando fuegos artificiales como los brasileros, pero no. Obviamente que Adorni, perdón, lo traje. Caputo, de más está decir, no le alcanzó ni Moody's para bajar el riesgo país porque pasan un montón de otras cosas. Y si algo sucedía, era el nuevo vocero, ¿cómo se llama? Adrián Rabier. Adorni, volvé que te perdonamos, hermano. Rabier te pusieron... habló del dólar, no lo vamos a poner porque ya está, lo escuchamos por todos lados, pero realmente tenés que poner a un vocero que te haga devaluar antes de tiempo, chicos. A ver,
es una El cosa enemigo, increíble. el enemigo, que lo mandó. no es el enemigo, no el vocero. Yo creo que Milei está diciendo a Dorni, volvé que te perdonamos, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de todo, Manu, volvé cuando quieras. No, no. Yo quiero hacer un cierre de esto, porque ya que hablamos de mentiras, de racismo y de quién se hace cargo, quiero cerrar con algo que también hay que decir en voz alta, aunque incomode. Racistas, fascistas, no nos decían ni en la dictadura a nivel internacional. Y esto no es una frase para el impacto, es una manera de dimensionar, a pesar de lo que dijo Pablo, que dice que en unos meses esto va a pasar, etcétera, etcétera. Pero digo, ¿hasta dónde llegó en pocas semanas el daño a la imagen del país? Y mientras eso pasaba afuera, adentro, este gobierno seguía con lo suyo. Seguir saqueando, porque de eso se trata en el fondo, la ley de blanqueo permanente que mandaron ahora al Congreso. No es una medida de una vez, es una puerta que quieren dejar abierta para siempre. Y en la misma línea va el proyecto que habilita la venta de tierras a extranjeros sin ningún tipo de restricción. Todo esto pasa, ¿no?, en el medio del Mundial, pero ya pasó el Mundial. Este gobierno es el que abre la puerta para que cualquier extranjero pueda comprar sin límite alguno. Y después, con esa agenda en danza, se quieren disfrazar de nacionalistas. ¡Viva la selección!, dicen ellos mismos, subidos arriba de la selección como si el escudo en el pecho de los jugadores fuera compatible con vender el país de a pedazos. Miren si serán caraduras que ni siquiera el festejo los dejaron hacer como corresponde, porque la bandera no se abraza los martes en el Congreso, cuando se vota una ley que abre la puerta al saqueo argentino. Se abraza los domingos cuando conviene la foto. Esa es la careta que hay que señalar, más allá de cualquier partido político. No se puede ser nacionalista en la cancha y entreguista de escritorio, todo en la misma semana. El Mundial de la Mentira terminó. La mentira en la Argentina, lamentablemente, sigue de gira. Quiero presentar al invitado de esta noche. El invitado de hoy es politólogo, docente y dirigente político. Se desempeña como legislador de la ciudad de Buenos Aires con mandato hasta diciembre de 2029. Es reconocido como uno de los principales referentes del peronismo y el progresismo en el ámbito porteño. Es confeso hincha de San Lorenzo. Inició su militancia a los 13 años en la Unión Cívica Radical, fuertemente influenciado por Raúl Alfonsín. Fundó y lideró la agrupación Los Irrompibles, un espacio con raíces radicales que luego se alió al kirchnerismo y al peronismo. Fue legislador porteño entre 2017 y 2021. Luego fue candidato a vicejefe de gobierno de la ciudad en 2015 y se desempeñó como diputado de la Nación hasta la finalización de su mandato en diciembre de 2025. Fue el principal candidato de Unión por la Patria para jefe porteño en las elecciones de 2023, logrando entrar al balotaje contra Jorge Macri, aunque luego decidió bajarse de la segunda vuelta. Hoy se sienta en el sillón de IA Leandro Santoro. Noche, caballero. ¿Cómo anda, amiga? Gracias por estar acá. ¿Todo bien? Igual acá usted viene seguido. Sí, vengo Esta seguido. semana no vino, ¿no? No vino. No, porque si no, yo bajo a todos los invitados que... No. No, así que se portó Viene bien. porque me invitaste vos. Me parece muy bien, me parece muy bien. Bueno, vamos a los papeles. Se terminó el Mundial. Yo hoy dejé de lado el análisis económico, ¿no?, de lo que está sucediendo, aconteciendo, etcétera, pero digo, realmente van por un montón más de cosas. En términos de derechos, sí, claro. A ver, estos tipos no tienen contacto con la realidad. No saben lo que le pasa a la gente. Si vos hoy le preguntás a cualquier argentino, seguro que uno de los principales problemas que tiene es que no puede pagar la tarjeta. Sí, sí. Eso genera problemas de salud mental. No puede dormir la gente, le mienten a las parejas. La famosa deuda, algo que vos hiciste acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y eso además genera problemas enormes, incluso a la hora de tomar decisiones, porque hay gente que tiene la cabeza tomada por el próximo vencimiento. No la ven. Segundo lugar, por más que la economía crezca, cae el Producto Bruto Interno, cae la actividad, cae la recaudación, cae el empleo. O sea, es el ajuste permanente, Nancy.
No tiene salida. Perdóname, ¿y los servicios? Chicos, llegan las facturas. A mí me pasa, y digo, la siento, me fui al Mundial, Sí, imagínate a la persona que no llega a fin de mes. Todos los servicios en la Argentina están por encima de los bienes. Todos. El transporte, incluso el alquiler, las tarifas, todo lo que se te ocurra está por el INDEC medido al doble de lo que crecen los bienes. Después el otro tema es el abuso que hay también con las tasas de interés, que nadie lo dice. No, Escúchame, Nancy, tasa de interés para ahorro 20%. Vos querés poner un plazo fijo, te paga 20%. ¿Querés sacar un crédito? 60. 80, y si lo sacás con una billetera virtual, 250. Entonces, todo está pensado para que ganen los mismos de siempre. Ganen los ricos y cagar a los pobres. Esa es la definición de la Argentina de hoy. Obviamente, pero esto claramente es así. Ahora, decime una cosa, en lo que viene, ¿no? Tengo una pregunta, y esta es chicana, pero Sí. absoluta, ¿no? Te vi como, no sé, un poco como ronroneando con el jefe de gobierno porteño, por el tema de los créditos y todo eso. No, a ver, para sacar la ley tuvimos que acordar con ellos, como también acordamos con la Pero, reta. ¿te felicitó alguna cosa? Habla bien de la democracia de la ciudad. ¡Ah, impresionante! Yo lo vi y dije, ¿qué pasó acá? Pasó esto. Yo fui hace. Bueno, pero no el te año... pongas mal. Yo te estoy chicaneando porque es mi Sí, deber. Sí, por pero supuesto. digamos, Yo vos le cuento defendete. No me defiendo, se lo explico a la gente. Bueno, Primer proyecto que presenté. te el año- felicitó Jorge Macri. Así nomás, hay que decirlo. Primer proyecto que presento en la Ciudad de Buenos Aires es desendeudamiento para la familia. Empieza ahora, ¿eh? Sí. Esta semana estamos hablando con los bancos privados. Aparentemente varios bancos privados ya dijeron que van a adherir, va a ser una tasa. Es espectacular, porque Es muy le bueno. metiste con el tema de la gente, con lo que necesitaba la gente, con una idea buena. Y me senté con los tipos del Banco Ciudad y le dije, mire muchacho, acá hay un drama. Y te voy a decir una cosa, esto es lo que tienen que ver las autoridades nacionales. Si no hacen un plan nacional de refinanciación, de reestructuración de la deuda, no hay economía que aguante, es un quilombo en puerta esto, es una bomba de tiempo. Lo hablé con Jorge, lo hablé con la gente del Banco Ciudad, lo entendieron, acompañaron casi todos. La verdad que fueron casi toda la fuerza de la ciudad, eso estuvo muy bien. ¿Los libertarios? Los libertarios no acompañaron ni acompañaron los troscos tampoco. La diferencia es que los libertarios votaron en contra y los troscos no acompañaron, pero no votaron en contra, se retiraron a la hora de votar. ¿Pero qué les pasó? Porque decían que no se puede plantear como solución una deuda para resolver otra deuda. Pero bueno, ese es el problema de siempre, sí, claro. A ver, lo ideal sería ¿Y que Miriam? pudiéramos... ¿Hablaste con Miriam? No, porque no está en la ciudad. Pero los que están ahí no dependen. Tienen volumen propio. Son dos diputadas que son buenas diputadas, tienen buen volumen y además son cuadros políticos, ¿no? Me pareció una falta de respeto hablar con Miriam para hablar con los legisladores de ellos. A ver, le respeto la posición, No, pero entiendo hablaste todo. con Jorge para hablar con el liderazgo de ellos. Hablé con toda la fuerza política. Pero Jorge es de la ciudad. Miriam hoy está en el Congreso Nacional. Hubiese sido una falta de respeto para la legisladora de la izquierda. Yo hubiera Son buenas tratado igual. Sí, pero a ver, No importa. en definitiva es la de siempre también. O sea, finalmente, yo tengo claro también qué es lo que hace la izquierda trotskista. Va O a ir sea, a buscar... aquellos que están enamorados desde lo nacional y popular de Miriam Breckman, vos le decís, ojo, porque los troscos después te cagan siempre. No estoy diciendo eso, no, porque al contrario. No, porque al contrario, muchas veces, si no fuera por los trotskistas, hay un montón de peleas que no se harían. No creo en el pensamiento binario. Lo que digo es, vamos a decir las cosas como son, ellos comen sobre el electorado del peronismo desencantado. Exacto. Entonces tuvieron una oportunidad con lo que fue la reforma la reforma laboral, con la sanción de esa ley, porque un sector del peronismo evidentemente traicionó Obvio. y eso complicó muchísimo la comunicación con la sociedad. Aprovecharon eso, pero después la pregunta está qué es lo que necesita la Argentina y cómo construimos eso. A mí me encantaría poder hacer un gran frente con la izquierda adentro, pero Obvio. eso no es posible porque en general hasta acá por lo menos han planteado una estrategia de avanzar sobre el electorado del peronismo. Y lo que la Argentina necesita son más inversiones productivas, lo que la Argentina necesita es abrir nuevos mercados para generar empleo, lo que la Argentina necesita es una estrategia de inserción en el mundo inteligente, capacidad de gestión, de planificación, ordenar los quilombos que te vengo contando que requieren hablar con todo el mundo, capacidad de diálogo, no es solamente Bueno, para pero hay movilización, algo- sino esto- también es gestión política y articulación. Ahora, Leandro, esto realmente es para valorarlo. Digo, uno en general tiene la sensación de que estando, como estás vos hoy en la ciudad, en la oposición, con un buen lugar, porque, digamos, querías o no, sos el hombre visto, digamos, así como posible alternativa, etcétera, etcétera, uno no puede hacer nada. Y sin embargo se pueden hacer cosas, porque lo que vos generaste le puede solucionar, no es la panacea, pero le puede solucionar un problema a un vecino. Sí. Y eso es un montón. Sí. Eso es un montón, eso es la política. ¿Qué dice Santoro cuando yo lo chicaneo? Digo, ay, che, te habló bien de vos, Jorge Macri, que es tan horrible, que esto, que el otro, vos haces campaña en contra de él. Y sí, hay momentos en que hay que sentarse y hablar y dialogar. Y de esto se trata la política. Algo tan básico como esto. Sí, es que hacer política no es solamente expresar deseos.
Eso no es la representación política. La representación política es defender intereses y muchas veces eso implica negociar, articular. O sea, porque muchas veces la gente dice, no, este es un gran comunicador, tiene que hacer política. No necesariamente quien comunica bien hace bien política. No, totalmente. Bueno, por eso, ¿es condición necesaria? Sí, no es condición suficiente. La política requiere otras cosas. En principio también una claridad de la lectura acerca de qué es lo que le está pasando a la sociedad. A ver, yo podría venir aquí a decirte, mirá qué bárbaro esta ley, pero también tengo perfectamente claro que esta ley no resuelve el problema de fondo. ¿Qué tiene hoy la Argentina? Una crisis de ingresos. Total. Si la Argentina no recupera ingresos, no recupera salario, no recupera el valor adquisitivo de las jubilaciones, si no es capaz de tener una estrategia de crecimiento que permita que los trabajos que se generan sean de calidad, y no va a ser con el RIGI, con el super RIGI, con todas estas boludeces que está proponiendo Milei, porque eso concentra la economía, excluye y genera una economía de 2 velocidades donde la mayoría pierden y la minoría ganan. Entonces hay que gobernar la Argentina para llevar el proceso de acumulación de riqueza y distribución de la riqueza en otra dirección. Leandro, te saco de la ciudad y te hago Sí. como dirigente, digamos así, del espacio opositor de la Argentina, que me digas qué estás viendo vos, porque la sensación de orfandad es grande. ¿De la oposición decís vos? ¿Sí? Mirá, yo no De soy... orfandad, no de la oposición, orfandad de aquellos que claramente están sufriendo desde antes que Milei gobierna. Claro. Porque hay mucha gente que se dio cuenta que lo que venía en la Argentina era atroz antes de que Milei ganara. Sí, claro. Sí. Y además las cosas tampoco venían bien, o sea, eso... yo Obvio. muchas veces digo, che, acá hay problemas que son estructurales, incluso es anterior al gobierno anterior y al anterior. O sea, la Argentina, podríamos decir, desde el 2015 viene una pendiente que le está costando muchísimo, y el mundo también. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer nosotros? Es tratar de identificar cuáles son los problemas que tiene la gente y encontrar soluciones. O sea, yo vengo proponiendo una agenda de temas que yo creo que deberían ser, creo yo que merecen ser analizados. Vos vas a tener una crisis fiscal y una crisis social enorme en la Total. Argentina en los próximos años. Porque el trabajo informal, la precariedad laboral, la inclusión de la tecnología con la inteligencia artificial en el mercado laboral, la crisis demográfica, son todos temas que el mundo está estudiando y que eso va a generar una crisis de la recaudación fiscal, más la informalidad laboral. Entonces, o pensamos de qué manera el Estado genera recursos sin que la solución sea emisión monetaria, endeudamiento externo o, no sé, cualquier otra de las cosas. Bueno, hay que pensar algo que permita resolver este tema. Yo propuse algo que es encontrar una forma donde la Argentina, a través de un esquema de empresa público-privada mixta, pueda participar de los negocios de los recursos naturales que en definitiva son los bienes comunes de la Argentina. O sea, hacer IPF de cada una de las cosas Exactamente, que... litio, agro, comercialización Sí, de no grano. sé si eso es todo, pero sí. No, claro que no. Yo creo que es más fácil que todo eso, ¿eh? Para mí hay que recaudar impuestos recaudar más impuestos en los más ricos. Eso está claro, pero igual no va a resolver el problema. Lo tercero era hacer una reforma tributaria justa, que es en definitiva la clave del problema. Las 100 personas más Ricas del mundo. ricas de Londres, de Gran Bretaña, ingleses, acaban de proponer que le suban los impuestos. Claro, porque tienen No otra son cosa. Galperín. Eso te iba a No son decir. Galperín Eso que te se iba va a decir. enfrente. Eso te iba a decir. Por supuesto que la reforma tributaria es tal vez el primer punto que deberíamos dar porque es el mensaje que se tiene que dar. Pero la no verdad, como ahora que le bajan el impuesto a los autos caros, Ni hablar. se venden el triple de Porsche y a ver, cuando terminó el gobierno anterior, el IVA a los alimentos no se pagaba. Estos tipos volvieron a poner el IVA a los alimentos. Y, ¿cómo no se pagaba? No, claro. Me olvidé yo ya Y también. te habías olvidado, pero sí, claro, exactamente, el IVA a los alimentos no se pagaba. Eso se renovaba todos los diciembre. Al diciembre del 23, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de no renovarlo y se volvió a cobrar el IVA a los alimentos. ¿Para qué? Para bajar bienes personales, que es el impuesto a la riqueza. Está claro, eso. Todo es así. No hay plata para los jubilados y para los discapacitados, pero en el Pero sí Congreso para que te votamos compres un para Porsche. la CIDE, fondos reservados para la CIDE, y le pagamos 171 millones de dólares a los fondos buitre. Todo es una barbaridad. Esto es un mundo... Se ha invertido todo. ¿Viste? El carnaval es esta definición. O sea, lo saqué esto del texto de los ingenieros del caos, que arranca cuando dicen, che, ¿por qué carnaval? ¿Por qué es un carnaval? Porque está todo invertido, es un caos, los papeles se invierten, vivimos en una lógica de euforia y de violencia al mismo tiempo. Es una irrealidad, confundimos la realidad con la fantasía. Esto es lo que está pasando en este momento, se ha invertido todo. Entonces vos tenés un gobierno que en lugar de defender los intereses de los que laburan, generan riqueza, producen empleo y tienen vocación de progresar, genera condiciones para que los tipos que ganan plata sin trabajar ganen más plata
con el tema de la renta financiera y para que las personas que se esfuerzan retrocedan. Te hago una pregunta que, digamos, de vuelta, obviamente caigo en la chicana, pero es mi laburo. ¿Podés reconocerle algo al gobierno de Milei? A ver, hay algo que hay que reconocérselo, que es que porque sabían que iban a generar esta situación social, reforzaron partidas en AUH y en tarjeta alimentar. Pedido por el Fondo Monetario. Sí, sí, claro, porque sabían, a ver, tal vez vos me podrás decir para evitar una explosión social. No importa. Bueno, está bien, pero si vos me estás pidiendo que te diga que te reconozco algo, ahí hay algo que yo creo que ellos se dieron cuenta que iban a generar una recesión autoinfligida para bajar la inflación, que se iba a pulverizar el salario, que iba a generar problemas de empleo. Entonces dijeron, tengamos acá. Me parece que eso... y también... Algo que tiene que ver con las, digamos, con la famosa desregulación de algunas cosas, trámites, etcétera, ¿no es también algo interesante? No, me parece que están haciendo todo mal en ese sentido. Todo mal. A ver, el poder político se tiene que controlar, para eso surgió la República. Cuando se concentra se tiene que... Y el poder económico también. ¿Me entendés? Porque las tarjetas te rompen el tuje, porque es una desregulación total. Andá a darte de baja de cualquier servicio, de cable, de telefonía celular, vas a ver cómo te boludean. Yo lo pensaba en términos de los trámites personales de cada uno. No, yo lo pienso en términos de lo importante, porque eso es lo mismo que hacen. Te resuelven 3, 4 pavadas para decir que le están haciendo a favor de la gente y en realidad lo que están haciendo es ayudando a los más ricos, a los más poderosos. Ellos tienen una forma de pensar que es completamente diferente a la que tenemos vos y yo y la mayoría de la gente que está viendo esto. Para ellos la sociedad se divide entre los poderosos y exitosos y los fracasados. Entonces lo que hay que hacer es ayudar a los poderosos y a los exitosos a que le vaya bien. Y en algún momento le tocará a los fracasados. Entonces el Estado, en lugar de cuidar a las personas, cuida la propiedad privada. ¿Entendés? Yo no digo que no cuide la propiedad privada. Lo que digo es que tenés que cuidar también a las personas. No es solamente... Escúchame esto. A ver, el RIGI, para que se entienda... ¿Qué es lo que están haciendo los tipos? Exenciones fiscales, no garpes impuestos, ¿a cambio de qué? A cambio de nada. No es así. Vos haces una exención fiscal a cambio de un beneficio social. Por ejemplo, me contratás tantas personas. Exacto. O, por ejemplo, tenés que tener proveedores para tu emprendimiento que sean nacionales. No pasa eso. No hay política industrial, no hay desarrollo. Estos piensan que el crecimiento es igual al desarrollo. Y no es así. El crecimiento en este modelo es extracción. Total. Nada más. Y concentración. El desarrollo no se produce de manera espontánea. Tiene que haber un Estado que planifique, tiene que haber un plan de obra pública, tiene que haber, bueno, cosas que no existen. Vos dijiste un montón de cosas respecto a lo que al porvenir. Yo creo que una de las cosas más impresionantes que hay que pensar para lo que venga es la reconstrucción del Estado. Porque realmente en eso es exitoso. Lo está dinamitando. Ah, sí, eso sí. Lo está dinamitando. Sí, Entonces, la reconstrucción estatal es fundamental. Bueno, yo estoy leyendo ahora sobre el sector nuclear. Ah, no. Lo que está pasando en el sector nuclear es una barbaridad. Están destruyendo la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y la solución de la Argentina pasa por encontrar un ecosistema de la innovación como el que existe actualmente en el Balseiro, en el INVAP y en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Ahí tenés una experiencia única, donde el Estado genera satélite, produce reactores nucleares, y en lugar de fortalecer las capacidades estatales, el tipo, cuando destruye el Estado y achica el gasto público, destruye las capacidades estatales que más orgullo nos dieron a los argentinos. De todas maneras, te voy a decir algo. ¿Sabes por qué creo en este país? A ver. Por la cantidad de gente que nos está mirando un viernes a la noche, a vos y a mí, hablando de estos temas. Bueno, yo también. Y además creo en este país, ¿sabes por qué? Mirá, nosotros hay algo que tenemos una capacidad de resiliencia enorme. Vos ya viviste como yo un montón de... Bueno, no importa. Nos hemos recuperado siempre. A mí muchas veces los pibes más jóvenes, las chicas y los chicos que militan conmigo me preguntan, digo, che, no quiero hablar de modas, pero sí de ciclos. Yo ya la pasé durante el menemismo esto. Parecía, viste, que era el fin de la historia, que no había más nada para hacer. Y de repente un día, viste, se empezó a revalorizar la política, aparecieron liderazgos populares, se volvió a hablar de la patria grande, se volvió a hablar de los derechos humanos, de la justicia social. Y ahí te hiciste peronista. Ahí me hice aliado del peronismo. Hasta la próxima, muchas gracias. Ya volvemos, tenemos un montón de chismes. Luca de acá y yo de allá. Y están buenos. ¡Estamos vuelto! Pobre, que lo tuve medio, ¿no? A Luquitas. Estuvimos medio mal, pero acá estamos, Nancy. Estamos bien, estamos bien. contentos, ganamos, estamos tranquilos, eso es lo importante. Como Bueno, siempre, después el perdimos. clásico. El último partido lo perdimos. Nancy, pero... no. Uno tiene que siempre ganamos, nosotros siempre ganamos. Perdón, tengo un mensajito para una colega de acá al lado. Mi amor, ocupate de vos.
de hacer mejor el programa. Hoy, Acá estamos. Besitos. recién nos pasaban por otro canal a nosotros, ¿sabías? Estábamos en más de un canal al mismo tiempo. Se ve que. Y parece que garpa. Mirá, a ver, mirá. estas caras garpan. Está bien, está Perfecto. bien. Es así. Listo, es lo que hay. Estamos tomando un gin, Nancy, como siempre. Ay, pero impresionante. Aparte un gin que Mínimamente. viene de Pilar. Gin Sarabí. Es el gin de Zona Norte, es el gin de las estrellas, es el gin de Nancy Pasos, es gin Sarabí. Totalmente. Así que lo puedes encontrar en Así todos que lados. estamos, y arroba yo voy, Sarabí. y además vos que lo preparás de una manera. El barman que tengo, chicos, es único también. ¿eh? Manos mágicas, Nancy, verdaderamente. Pero bueno, contento. Hablando de manos mágicas, Sí. tengo, perdón, yo sé que este es tu momento, No, está muy bien, me gusta. pero yo vengo con todo cargado. ¿Qué trajiste? ¿Qué traje? Traje un intento de... El Mundial podría haber terminado con un escándalo. Sí. Hubo muchos conatos de piñas. Y muchos de gente conocida. Había mucho famoso, claro, en la cancha. Había famosos, había dirigentes, había empresarios. Sí. ¿No? Vos viste que también se usa el Mundial para hacer relaciones, Para etcétera. PR. Uno de estos dirigentes, Sí, dirigente del fútbol, del fútbol. empresario, Ok. serio, lo conozco de cuando era chiquito, mira, con eso te digo todo. Bien. Conozco a su familia y todo. Me lo encuentro a la salida del partido contra, para que me acuerde, Suiza. Ok. No, partido de contra Inglaterra, Inglaterra. perdón, fue el partido Sí, contra sí, me parecía fue en por la historia. Inglaterra. Sí. ¿Qué sucedió? Estaba densa la cancha ese día, nosotros nos quedamos mucho tiempo más. En los alrededores de la cancha de Atlanta había muchos bares, hoteles, ¿no? Entonces vos salías y te daba ganas de meterte a comer algo, Sí, etcétera. En uno de estos lugares, yo entro con las personas con las que estaba, me encuentro con todos ingleses, Sí. que habían salido antes de la cancha hoy, nosotros nos quedamos festejando, Tal cual. y las miradas no estaban buenas. Entonces salgo, por una puerta entré, por la otra salí, y me voy al bar de al lado, Sí. que estaba como más tranquilo. A los minutos aparece, junto con su familia, el señor Matías Patañán. ¿Vos lo conocés? Por supuesto, ex vicepresidente de River, que es muy exitoso, le fue muy bien. Perfecto. Pero estaba indignado. Después él lo terminó contando. Sí. Indignado de una manera impresionante. Yo lo conté, esta anécdota la conté en la radio sin dar el nombre, porque obviamente digamos nada, pero ¿qué le pasó? Vos sabés que así como a nosotros nos habían prohibido llevar banderas, ¿no? de Argentina, de las Malvinas, ¿qué hicieron los ingleses? Se llevaron muchos de ellos en el celular la foto del crucero General Belgrano. Matías Patañán tuvo que tolerar que un inglés en ese bolichito en el cual yo había entrado, en ese barcito de alrededor de la cancha, le hiciera esto, le mostrara la foto del crucero hundido. Solo se puede terminar las piñas. Pero fue una cosa indignante desde todo punto de vista, así que parte de todo lo que ha acontecido y lo que ha sucedido, obviamente, en estos días, que obviamente, bueno, por suerte no pasó a mayores. Totalmente. Bueno, hoy no hablamos de números, pero hubo un montón de números esta semana, además Sí, está claro. decir, un montón de números que vamos a ir deslindando, digamos, en los próximos, pero obviamente que la calificación de Moody no le alcanzó demasiado. No, eso no le sirvió al gobierno. El tema de los aranceles con Estados Unidos, de vuelta a lo mismo, le volvieron a subir los aranceles. Es decir, que la lealtad total a Donald Trump no sirve para nada, está claro, a esta altura del partido. Más que para que nos puteen, en O sea, realidad. sí, Que sí, sí. sería para eso, sería para poder ser blanco de eso. Esto es fácil, Jabo, vos seguís chupándola, pero, viste, mucho nos está dando. No estaría funcionando demasiado. Ahora, vos sabés que hay un par de datos de la economía complicados con respecto a la inflación, que no está alta, entre comillas, como se venía hablando hace un obvio. tiempo, pero en la última semana, por ejemplo, Nancy, el aceite, por ejemplo, subió 2%. El azúcar 1,9, ahí está. subió 1,5, creo. Exacto. Las bebidas arriba de 1. Y Digo, 0,8 la carne, chicos. en de una nuevo. semana.
En una semana, la tercera semana de julio. Exactamente, se toman las mediciones semanales Claro. y en esas mediciones se vuelve a ver una especie de rebrote, entre otras cosas, que además obviamente se suma a la parálisis absoluta. Ahí dan los números, mira, los tenés enteros. Y esto es intersemanal, o sea, frente a la semana anterior, o sea, no es menor. De una 2 semana puntos. a la otra, No, de una claro. semana a la otra, que obviamente esto es lo que hay. Bueno, nos tenemos que ir. Es viernes, obviamente viene